¿Pero qué clase de recado podría dar Khan a la cocinera?, se preguntaba Mr. Ramsay. A decir verdad, solo tras paciente espera y tras escuchar que había una anciana en la cocina con las mejillas muy rojas bebiendo sopa de un tazón, pudo Mr. Ramsay con paciencia hacer aflorar ese instinto del loro, que había recogido las palabras de Mildred con la suficiente precisión como para producirlas ahora en una cantilena incolora. Khan, mientras movía los pies, repitió las palabras. No, no han vuelto, y he dicho a Ellen que recoja el servicio del té. Minta, Doyle y Paul Reilly no habían regresado. Mr. Ramsay pensaba que eso solo podía interpretarse de una forma. ¿Lo ha aceptado o lo ha rechazado? Esto de salir a pasear después de almorzar, incluso aunque fuera en compañía de Andrew. ¿Qué otra cosa podría querer decir? Excepto que ella había decidido correctamente, pensó Mr. Ramsay, y le tenía mucho afecto a Minta. Aceptar a ese buen hombre, que quizá no fuera el más brillante, pero claro, pensó Mr. Ramsay, dándose cuenta de que James le pedía que siguiera leyéndole el cuento del pescador a su esposa, y el fondo del corazón preferiría infinitamente los tontarrones a los que escribía tesinas, por ejemplo, a Charles Stein. En todo caso, fuera lo que fuera, estos momentos ya había sucedido. Siguió leyendo. A la mañana siguiente la mujer se despertó antes, acababa de amanecer, y desde la cama veía el hermoso paisaje ante ella. Su marido comenzaba a desesperarse. Minta, ¿sería capaz de rechazarlo? No, desde luego, si aceptaba vagabundear sola por los campos con él. Andrei seguro estaría buscando cangrejos, aunque quizá Nancy estuviera con ellos. Intentó recordar la imagen del grupo junto a la puerta de entrada tras el almuerzo. Estaban allí, mirando hacia el cielo, preocupados por el tiempo, y ella dijo, en parte para vencer la timidez de ellos, en parte para animarnos a salir. Tenía una autoestima a Paul. No hay ni una nube en muchas millas, tras lo cual advirtió con el insignificante Charles Stanley, que los había seguido. Sofocaba una risita, pero lo había hecho intencionadamente. No sabía con certeza si Nancy estaba con ellas o no. En su mente dirigía alternativamente la mirada a uno y a otra. Siguió leyendo. «Ah, mujer», dijo el hombre. «¿Y para qué quiero ser rey? Yo no quiero ser rey». «Muy bien», dijo la esposa. «Si tú no quieres ser rey, yo sí quiero ser reina. Voy a ver al pez, porque quiero ser reina». «¿Entro o sal, Khan?», le dije, sabiendo que Khan se había quedado atrapada por la palabra pez y que dentro de poco estaría importunando a James y discutiendo con él. Khan echó a correr a Mr. Ramsay. Siguió leyendo, aliviada, porque James y ella compartían los mismos gustos y se sentían a gusto juntos. Y cuando llegó al mar estaba el color gris oscuro, de lo más profundo del agua. Sabía un olor de putrefacción. Se acercó al agua y se quejó en pie y dijo, «Pececito, que vives en el mar, ven, te lo ruego, ven, acude aquí, pues mi mujer, la buena Isabel, no está conforme con mi voluntad». «Pero, ¿qué es lo que quiere?», dijo el pececito. «¿Ahora? ¿Dónde estarían?», se preguntaba Mr. Ramsay, que se entretenía fácilmente en sus pensamientos mientras leía, porque el cuento del pescador y su esposa era como el bajo que acompañaba una canción, que de vez en cuando, de forma inesperada, se convertía en la propia melodía. ¿Cuánto habría que decírselo a ella? Si no hubiera pasado, tendría que hablar muy en serio con Minta, porque no podía dedicarse a vagabundear por el campo, aunque Nancy estuviera con ellos. Intentó de nuevo, sin éxito, visualizar las espaldas de los que iban por el camino para contarnos. Era responsable ante los padres de Minta, el búho y la bandila. Le vieron a la mente los montes mientras leía. El búho y la bandila. A decir verdad, se sintieron muy ofendidos y les contaron inseguro. Que se lo contarían, que a Minta, cuando estuvo con los Ramsay, la habían visto, etcétera, etcétera, etcétera. Él llevaba peluca en la Cámara de los Comunes y ella le ayudaba muy bien en las recepciones. Repitió esto, pescándolo de fondo de los recuerdos, en una ocasión en que al regresar
De una fiesta había dicho eso para divertir a su marido. Vaya, vaya, se dijo Mr. Lindsay. ¿Cómo es que esta pareja había tenido una hijita tan incongruente como esta? ¿Esta marimacho de Minta que llevaba agujeros en las medias? ¿Cómo lograba vivir en aquella atmósfera pertentosa en la que la doncella cambiaba la arena que había desperdigado el loro y la conversación se ceñía de forma estricta a los méritos interesantes acaso, pero no obstante limitados del ave mencionada? Sí. La había invitado a almorzar, a tomar el té, a cenar, y finalmente la había invitado a quedarse con ellos en Finlay, lo cual había acarreado algún malentendido con el búho, con la madre y más visitas, más charlas y más cambios de arena, y en realidad, al final de todo, había dicho tantas mentiras acerca de los loros como para que las durasen toda la vida. Es lo que se había dicho de su marido aquella noche cuando regresaban de la fiesta. Sin embargo, Minta había venido. Sí, había venido, pensó Mr. Lindsay, sospechando que había alguna espina en la madeja de estos pensamientos, y al desenredarla se encontró con que era esta. Una mujer le había acusado en una ocasión de robarle el efecto de su hija. Alguna palabra a Mr. Doyle le había hecho recordar esa acusación. El deseo de dominar, el deseo de invertir, de hacer que la gente cumpliera su voluntad. Esa era la acusación que le hacían, y ella pensaba que era muy injusta. ¿Cómo impedir ser así para los demás? No podían acusarla de querer impresionar a nadie, incluso ella misma se avergonzaba a veces de lo descuidada que iba. Tampoco era dominante ni tarónica. Era más cierto que se referían a su actitud respecto a los hospitales, el alcantarillado, la lechería. Sobre asuntos como esos sí que mostraba apasionada y le habría gustado si hubiera podido coger a la gente del cuello y obligarla a saber unas cosas. No había un hospital en toda la isla. Eso sí que era una desdicha. La leche que te dejaban en la puerta en Londres estaba de color pardo o causaba de la suciedad. Debería prohibirnos la ley, una granja modelo y un hospital aquí. Esas dos cosas sí le habría gustado poder hacer a ella. Pero, ¿cómo? ¿Con todos los niños con su cuidado? Cuando fueran mayores, quizás entonces tuviera tiempo cuando estuvieran todos en el colegio. Ah, pero no quería que James ni Can tuvieran ni un solo día más. Le habría gustado que estos dos se quedaran como eran, como diablillos perversos, como delicados angelitos, y no ver cómo se convertían en monstruos de largas piernas. Nada compensaba la pérdida cuando leía, como ahora, y James, que había muchos soldados con tambores y trompetas, y se le ensombrecían los ojos a ella. Ella pensaba, ¿por qué tenían que crecer y perder todo eso? Era el más que talento tenía, el más sensible de todos sus hijos, pero todos, creía, prometían mucho. Prue, un ángel de perfecciones, y ahora, especialmente por las noches, le cortaba la respiración a cualquiera. Al ver lo hermosa que era, Andrei. Hasta su marido admitía que el talento que tenía por las matemáticas era poco común. Nancy y Roger eran niños salvajes, que pasaban todo el día corriendo por los campos, y en cuanto a Rose, tenía la boca demasiado grande, pero tenía unas manos maravillosas. Cuando preparaban charadas, Rose hacía los vestidos, hacía todo. Pero lo que más le gustaba eran arreglar las mesas, las flores, cualquier cosa. No le gustaba que Jasper disparara a los pájaros, pero era una etapa. Todos tenían sus diferentes etapas. ¿Por qué?, se preguntaba mientras apoyaba la barbilla sobre la cabeza de James. ¿Tenían que crecer tan aprisa? ¿Por qué tenían que ir a la escuela? Le habría gustado tener siempre un niño pequeño. El colmo de la felicidad era llevar un niño en brazos. Si querían, podían decir que no era la despota, dominante, mandona. No le preocupaba. Mientras le rozaba el cabello con sus labios, pensaba en que nunca volvería a ser tan feliz el niño. Pero se detuvo. Esto en cuanto enfadaba a su marido que pensara eso, pero en verdad ahora eran más felices de lo que llegarían a ser en toda su vida. Un juego de té de 10 peniques le proporcionaba a Can la felicidad para 10 días. Tan pronto como se despertaban, se oían en el piso de arriba los golpes sobre el suelo y los gritos de alegría. Avanzaban por el pasillo haciendo ruido. De repente se abría la puerta de golpe y entraban frescos como rosas, mirando todo atentamente, despejados,
como si entrara así en el comedor tras el desayuno, algo que hacían todos los días, fuera una fiesta para ellos, y el resto del día era idéntico, una cosa tras otra, todo el día, hasta cuando subía para desearles buenas noches y los encontraba arropados en las camas pegables, como pájaros entre cerezas y frambuesas, todavía contando cuentos sobre cualquier insignificancia, algo que hubieran oído, algo que hubiera cogido en el jardín. Todos tenían sus tesoros, y Bajaba se lo contaba a su marido. ¿Por qué tenían que crecer y perderse todo eso? Nunca volverían a ser tan felices. Y él se enfadaba. Porque esa opinión tan negativa de la vida, decía él, no es sensato. Era raro, sí, pero ella pensaba que era verdad. Pensaba que, con todo su pesimismo y desesperación, él era más feliz y en general tenía más esperanza que ella. Quizás estaba menos expuesto a las preocupaciones humanas, quizá era eso. Él siempre podía refugiarse en el trabajo. No es que ella fuera pesimista, como él decía, solo que pensaba en la vida, en la breve cinta que se desarrollaba ante sus ojos, en los 50 años. Estaba ante ella esta vida, la vida pensaba en ella, pero no llevaba los pensamientos hasta las últimas consecuencias. Echaba una mirada a la vida porque tenía una clara percepción de allí. Era algo raro, algo íntimo, algo que no compartía ni con sus hijos ni con su marido.